Hoy vamos a ver el último programa en la historia de Panamá. Estábamos viendo la vez pasada estampas un poco de diferentes miradas sobre la sociedad panameña, sobre la cultura panameña, sobre la construcción de identidad en Panamá. Y estábamos hablando de los movimientos nacionalistas que se generaron alrededor del 9 de febrero, que fue por la soberanía, por la bandera, simplemente por el hecho de poder poner la bandera panameña en la zona del canal. La historia de la política panameña es muy particular, es diferente de América Latina en la medida en que no es el bipartidismo que ha caracterizado la historia republicana de los pueblos de América Latina desde el momento de la independencia. En Panamá no hay una estructura de bipartidismo. En Panamá lo que va a haber es una fragmentación de muchos grupos de partidos. El Partido Conservador desapareció pronto en el panorama, desapareció en los 50s, y el Partido Liberal se fragmentó en una cantidad de diferentes grupos dentro del mismo partido, pero cantidades. El Partido Liberal Democrático, el Partido Liberal Unido, el Partido Civil Liberal, el Partido Liberal Doctrinario, el Auténtico, el Liberal Nacional, el Liberal Independiente, el Laborista, el Frente Patriótico, el Frente de Unión Popular, el Partido Progresista, Partido de Acción Radical, Partido Nacionalista, una cantidad de partidos en una población total de 3 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Esa cantidad de fragmentación de partidos políticos lo que hizo fue que hubiera una profunda inestabilidad, una gran inestabilidad política. Se sucedían los golpes, las diferentes coaliciones, tenían que gobernar por coaliciones, porque ninguno de ellos tenía una capacidad de estructurarse mayoritariamente. Tenían que conformarse por coaliciones. Esas coaliciones eran frágiles, eran terriblemente inestables, y finalmente el caudillismo, el clientelismo, que también, forma parte de la cultura política en América Latina en general, durante todo el tiempo de la vida republicana también, va a hacer que muchas veces los partidos terminen identificándose con el nombre de una persona. Entonces, que se vuelvan los porristas, o que se vuelvan los arnulfistas, el nombre del líder del partido político va a terminar por convertirse en el nombre de la afiliación del grupo político en el que él está representado. Por eso era que Rubén Blades hablaba, cuando la vez pasada habíamos comentado acerca de su idea de hacer un partido político, de cómo el culto de la personalidad era uno de los elementos más fuertes en la formación de los grupos políticos en Panamá. Ahora, estos grupos políticos no necesariamente representaban tendencias ideológicas o políticas, a veces representaban intereses partidistas o caudillistas, lo mismo que en América Latina. Muchas veces se utilizaron a las minorías como chivos expiatorios, y hicieron caer sobre ellos la xenofobia y el racismo, como se hizo sobre los jamaiquinos, a quienes se les quitó en un momento dado la nacionalidad para poder utilizarlos. Se utilizó la xenofobia contra diferentes comunidades en un momento dado como chivos expiatorios para lograr avales políticos. En otra época se utilizó la violencia política, llegó a utilizarse la violencia política llegaron a creer que sus ideas políticas estaban en condiciones de hacerse valer aún por la vía de la violencia, y se utilizaron, hubo grupos de choque de los diferentes grupos, de los diferentes partidos y los diferentes líderes. A nombre de los diferentes líderes hubo grupos de choque, hubo los que se llamaban los pies de guerra, los leones del sótano, las boinas negras, la gurupa, ligas partidistas violentas, prácticas de violencia contra partidarios y contra los opositores de un determinado grupo político. En esa medida participa de la cultura política de América Latina. Lo que lo hace diferente es la fragmentación de partidos, pero la práctica de, más que proponer una específica doctrina, tratar de destruir la posición política del otro, tratar de desvirtuar, caricaturizar, ridiculizar al otro, torpedear sus iniciativas, hacer poco viable que el otro pueda salir adelante en sus propias propuestas. En eso sí
comparte la cultura política de América Latina en una gran medida, donde más que una proposición lo que hay es un intento de desvirtuar al otro, al oponente, al enemigo, al opositor, visto en términos en que una convivencia política se haga sumamente difícil. No terminaban los periodos presidenciales, digamos, es una cosa muy compleja, esa política tan densa, tan fragmentaria, tan imbuida. Ahora, eso no es solamente particular de América Latina. En Francia todo el siglo XIX fue así. Todo el mundo corriendo de la butaca los unos con los otros, y era muy complicado, y sin embargo se volvieron imperio porque les llegó la revolución industrial por otro lado, pero digamos, esa imposibilidad de tener salidas democráticas que integren a la sociedad y que le den una viabilidad institucional y democrática dentro de la vida panameña, se ha visto reflejada durante mucho tiempo. Eso también pasa en América Latina. En el resto de América Latina nadie ha encontrado la fórmula de una salida institucional democrática estable que integre a su vez la sociedad. Es algo que está por construirse y está por realizarse en el panorama político de América Latina, y Panamá forma parte de América Latina, digamos, forma parte de un montón de cosas en la vida. Forma parte de América Latina, forma parte de los intereses norteamericanos, forma parte del siglo XX, de todo, digamos, está en un punto en que forma parte de muchas historias. En cuanto en América Latina, comparte también sus miserias políticas y también la forma de la búsqueda de la construcción de algo que pueda integrar todos estos elementos. Hay una canción de Rubén Blades en la que nos habla de este inconformismo, de este grado de desencanto, de incredulidad política, porque sienten que ninguno de estos grupos, ninguno de estos líderes, ninguno de estos personajes realmente tuvo una propuesta nacional y tuvo una, digamos, como una mirada en la cual se sintieran representados todos. Esa sensación de no sentirse representados, de no sentirse parte de un proyecto político conjunto, que es tan acuciante, digamos, en América Latina, también lo es en Panamá. Y aquí Rubén Blades nos habla en un personaje del pueblo de cómo se siente excluido de todo esto, sean cuales sean los partidos, los líderes, las formas que asuman, los rollos que echen, los discursos que echen. El tipo siente que con él no es la vaina, con él no es la... Estos personajes que sienten que la espera pasa y el tiempo no mejora, la vida no mejora y las propuestas políticas no los incluyen, siguen siendo todavía un interrogante, tanto en Panamá como en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos personajes, toda esta fragmentación política, esta inestabilidad, este vaivén de la política que hace que muchos no terminen los periodos presidenciales, que está además tan supremamente influido por la quinta frontera, todo eso va a llevar a un desencanto político que le va a abrir un espacio a un grupo de, digamos, en Panamá no existía ejército como tal, existía una Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional se va a convertir poco a poco en una especie de ejército, como una guardia pretoriana, como la guardia que rodeaba al emperador en los tiempos del Imperio Romano. Esa guardia pretoriana, digámoslo así, se va a convertir casi que en un ejército, digamos, en la medida que se va haciendo cada vez más y más y más fuerte. De ahí van saliendo personajes militares que van a asumir banderas nacionalistas y que van a entrar en un momento dado, van a entrar a dar como una especie de, van a otro panorama político distinto al que se había presentado. Estos esquemas de militares nacionalistas que se van a dar en Panamá corresponden también a una oleada completa de gente que se está dando en muchas partes del mundo, porque fíjese que en Egipto pasa lo mismo. Nasser, en un momento dado, Nasser lo que va a hacer es que Nasser va a representar el nacionalismo egipcio por la nacionalización del Canal del Suez. Entonces, en la nacionalización del Canal del Suez, lo que el tipo va a hacer es que él es el que va a plantear, o sea, aquí hay un espectro político importante. Resulta que estos pueblos, tanto Panamá como los pueblos del Medio Oriente, nacieron empeñados porque el nacionalismo, la soberanía está comprometida. En el momento en que Egipto se vuelve Estado nacional, el Canal del Suez le pertenece a los ingleses y a los franceses. Los demás pueblos del Medio Oriente, el petróleo le pertenece a las multinacionales.
aquí el canal le pertenece a los norteamericanos. Cuando usted nace con una soberanía empeñada, en ese momento lo que usted logre tratar para encontrar una soberanía es a punta de tratados y a punta de negociaciones, porque la soberanía usted no la tiene. Lo que vaya a adquirir de ella es lo que vaya ganando a través de negociaciones, pero no la tiene. Entonces, al no tenerla, usted tiene que negociarla. Entonces, eso va a dar, digamos, le va a dar un piso histórico a una casta de militares que va a buscar salidas nacionalistas. Entonces, el nacionalismo, pues empieza, digamos, la primera parte empieza con las bases del Pacífico. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, estaban buscando que 20 años más se pudieran emplazar las bases en el Pacífico y hubo una rebelión contra el emplazamiento de las bases en el Pacífico. Esa la ganaron. La siguiente parte que va a haber es lo que significan los movimientos del 9 de febrero, que son los estudiantes. Ese es el primer movimiento nacional que cohesiona realmente a todo el mundo, es decir, donde no, más allá del partido, del poder o del fragmento, todo el mundo se siente representado en ese movimiento de los estudiantes. Ellos son un hito importantísimo y muy, digamos, unas figuras realmente preponderantes en la historia del nacionalismo panameño, y a ellos se deben muchas cosas. Entonces, a estos chicos que se levantaron en el Colegio Balboa para poner la bandera de Panamá en la zona del canal. Entonces resulta que ahora esta inestabilidad política va a llevar a que los militares empiecen a tener una preponderancia política y empiecen a entrar en política. Eso además va a coincidir con un periodo muy curioso, porque es el periodo en que los coroneles van a hacer, es cuando van a hacer la revolución de los claveles en Portugal. Es cuando precisamente van a acabar con la tiranía de Salazar en Portugal a través de la revolución de los claveles, y van a llevar a la descolonización de los últimos rezagos de la colonia del imperio portugués. Es cuando se dan los movimientos también nacionalistas peruanos, de militares nacionalistas peruanos, y ha venido pasando todo lo del Medio Oriente, que arrancó en los 50 con Nasser y que se va a expresar en movimientos nacionalistas por la soberanía sobre recursos importantísimos que están en manos de potencias por la geopolítica de las zonas. Entonces, digamos que dentro de este esquema se va a manejar la figura de lo que va a ser Omar Torrijos. Entonces, es un esquema, digamos, donde los militares empiezan a tener propuestas políticas. La fragmentación de los partidos no ha llevado a una solución ni a una salida. Entonces, la salida empieza a ser militar. Al ser militar, necesariamente no es democrática. Eso no es democrático de ninguna manera, porque es una propuesta militar nacionalista que tiene sí un fuerte apoyo dentro de la población, pero que no está proponiendo una institución. No se trata de fortalecer las instituciones civiles, ni de fortalecer los aparatos democráticos. No lo fue en ninguno de los casos, sino más bien de buscar una salida nacionalista de un corte que pretenda cohesionar a la población en torno a una causa nacional. Digamos, esa es como la función que cumplen. Ahora, mientras pasa todo esto en la historia política de Panamá, como Panamá está con la quinta frontera, entonces van pasando muchas cosas alrededor de la quinta frontera. La quinta frontera llamaba en general Omar Torrijos al canal de Panamá, y la quinta frontera, pues, ¿dónde limitaba? En la avenida 4 de Julio, llamada así hasta cuando se fue rebautizada con la entrega del canal como la Avenida de los Mártires, por los chicos que murieron del Colegio Balboa en las manifestaciones del 9 de febrero del 64. Entonces resulta que, mientras tanto, o sea, acuérdense que como Panamá está inscrito en contextos tan complicados, una cosa les va pasando a ellos, pero eso está totalmente interrelacionado con lo que está pasando en la geopolítica. Entonces, mientras tanto, en ese momento, primero, pasó la Segunda Guerra Mundial por el Canal de Panamá. Al pasar la Segunda Guerra Mundial, pasaron todas las tropas del ejército norteamericano para el Pacífico, se construyeron las bases del Pacífico, previendo un eventual ataque de Japón. Eso le creó cualquier cantidad de empleo y también generó los primeros movimientos nacionalistas, porque dijeron, si esto genera empleo, genera billete y todo eso, pero 20 años más las bases, ¿cada cuánto nos va renovando aquí qué? Entonces, y ahí fue cuando pasaron las tropas, y cuando vieron que en ese momento todavía estaba en vigencia el sistema del Silver and Gold, quedaron aterrados, y fue cuando dijeron, viendo lo del oro y la plata, que ellos pensaban
que eso estaba en poder de los Estados Unidos, no sabían que lo estaba gobernando directamente el estado de Alabama, porque era pura la cultura de discriminación del sur traducida a la zona del canal. Bueno, pasaron todas esas cosas, pasó la Segunda Guerra Mundial, la rumba total, porque eran todas las tropas allá parqueadas en Panamá esperando los embarcos para ir hacia Europa en el momento en que Estados Unidos se ve involucrado en la guerra. Entonces ahí viene como toda una etapa, digamos, de ser un paso importantísimo, porque toda la guerra depende de eso. Ahí, entre los muchos matices que tuvieron los políticos panameños, hubo un político que tenía en ese momento unas tendencias profascistas, porque era opositor a los norteamericanos, y lo bajaron de una. Porque eso sí, mejor dicho, inmediatamente terminó el periodo presidencial porque no podían tener a nadie que de ninguna manera alterara la neutralidad del canal o se declarara neutral frente al eje, cuando el eje era el enemigo de los Estados Unidos en ese momento, frente al eje de europeo de Alemania, de Tokio, y lo que era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene eso. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, viene la Guerra Fría. El equilibrio del terror. Acuérdense que la Guerra Fría es que al poseer los Estados Unidos y la Unión Soviética armas atómicas, entonces ya no se pueden matar directamente porque se destruye el planeta y así no tiene chiste. Entonces más bien decimos, miren, entonces vamos a hacer una cosa, no nos vamos a volver a matar directamente, no nos vamos a matar directamente, sino que nos vamos a matar por entre las tiendas. Entonces lo que va a suceder es que usted pone la ideología, yo pongo la ideología, usted pone las armas, yo pongo las armas, y los demás ponen los muertos, y por entre ellos avanzamos. Eso fue el equilibrio del terror. Y la Guerra Fría fue un gigantesco ajedrez en el cual los Estados Unidos y la Unión Soviética iban a aprovechar cualquier coyuntura internacional para un avance, los unos en nombre de la libertad, la democracia, y los otros en nombre de la justicia social y de la igualdad del pueblo, cada cual en su rollo, y avanzando a través de, entonces es el mundo de los espías. Entonces, la Guerra Fría tiene diferentes connotaciones en cada parte donde se dé. La Guerra Fría empieza en Europa alrededor de la división de Alemania, en el momento en que el Plan Marshall es aceptado por la Alemania occidental y la Alemania oriental, que está bajo la dominación de Moscú, no acepta de ninguna manera el Plan Marshall. Ahí la geopolítica del famoso telón de acero que había denunciado Churchill en las conferencias de Potsdam y de Yalta, cuando se estaban repartiendo el mundo, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ahí se lleva a la práctica ese telón de acero, porque una parte de Europa entra a formar parte del Plan Marshall y va a entrar en la esfera de los Estados Unidos. Esto ya quedó repartido, eso quedó repartido en Yalta y en Potsdam. Entonces, a Estados Unidos le tocó América Latina y le va a tocar la Europa Occidental. Y a la Unión Soviética le toca la Europa Oriental. Está en disputa todos aquellos territorios en donde se vayan a producir la descolonización y todos los procesos que se dieron después en la posguerra, que se llamarían los del tercer mundo. Entonces, las cosas tenían ese nivel de claridad. Entonces, ahí, en ese momento, las bases son importantísimas porque empieza la guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra empieza en Berlín, en Europa, alrededor de la división de Alemania y posteriormente de la creación del muro de Berlín. La guerra continúa en Asia en torno a la Revolución China, al triunfo de la Revolución China. Eso lleva a la Guerra Fría al Asia. La Guerra Fría llega a América Latina en el momento en que la Revolución Cubana se declara proclive a la Unión Soviética. Y en América Latina tiene una connotación particular que se llama la doctrina de la seguridad nacional, según la cual ya en América Latina no hay enemigos internos, no hay enemigos fronterizos, porque los problemas de límites en América Latina son escasos y de poca belicidad. Entonces, más bien, son enemigos internos que desde Moscú o orquestados por Moscú están generando una subversión interna. Inmediatamente los ejércitos dejan de tener una connotación de fronteras para tener una connotación de un enemigo interno, y eso va a quedar, digamos, va a tener la sede en Panamá, en la Escuela de las Américas, donde se van a dar los entrenamientos para esta modalidad de conflicto que se va a producir en América Latina, que va a llevar a las dictaduras en el Cono Sur y va a llevar a todas las guerras en Centroamérica,
como escenarios donde conflictos y particularidades de cada una de las sociedades y de los pueblos se van a ver metidos en el ajedrez de la Guerra Fría y van a producir años y años de golpes de Estado, de terrores, de desapariciones, bueno, de muchos capítulos terribles en la historia de América Latina. Es la versión que aquí tocó de la Guerra Fría. A los europeos les tocaban los misiles y les tocaba ver los aviones de la OTAN con bombas nucleares subiéndoles por encima y los hilos metidos en los lugares donde ellos vivían y trabajaban. A ellos les tocó el terror atómico. A nosotros nos tocó, a la América Latina le tocó la doctrina de la seguridad nacional y tenía la sede en la Escuela de las Américas en Panamá. Entonces, porque Panamá, por supuesto, no se encontraba ajeno a semejante coyuntura geopolítica. Entonces, viene toda esa etapa y luego viene un momento en que cuando se produce en los Estados Unidos lo que va a ser los 60s, cuando se produce toda la revolución cultural, cuando después de eso, cuando la guerra del Vietnam va a articular todo un movimiento que cuestiona la política externa e interna norteamericana, y cuando el asunto del Watergate lleva al punto en que muestra cómo el poder presidencial ha llegado a un punto sin control, en el que Nixon pudo hacer y deshacer, y no había nadie que lo pudiera controlar, y los organismos de inteligencia tenían un poder que nadie podía vigilar. Por dicho, cómo el Ejecutivo y además los organismos de inteligencia se salieron de las manos de la democracia norteamericana, y por eso Nixon pudo hacer y deshacer y pudo espiar y pudo poner micrófonos alrededor de la sede de la Convención Demócrata cuando se estaban dando las elecciones. Entonces, el asunto del Watergate, el exceso del poder presidencial, hizo que se cuestionara esa política de los Estados Unidos. En Estados Unidos, pues hay una rotación entre lo que llaman los halcones y las palomas. Entonces, después de las políticas tan terribles de Theodore Roosevelt, normalmente venían también, cuando caía en desgracia, entonces venían épocas con otro tipo de enfoque. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. La reacción a Nixon, la reacción al poder presidencial, eso va a hacer que él no termine su periodo, le revocan el mandato, él renuncia, va a subir Gerald Ford, y después sube Carter. Carter es un personaje muy importante, porque Carter es el que va a enfrentar con otros ojos el desgaste de la política de halcones norteamericana durante los 60s y 70s. Entonces, Carter ya es la reacción de la política norteamericana ante lo que había pasado con el Watergate. El Watergate va a ser realmente un golpe muy fuerte para la conciencia de la democracia de los Estados Unidos. Entonces, en la época en que sube Carter, sube con otro enfoque. Carter empieza a hablar de los derechos humanos, lo cual además era contrario a la doctrina de la seguridad nacional, porque en la doctrina de la seguridad nacional se apoyaba a cualquiera que estuviera en contra de la Unión Soviética, independientemente de su gestión. Entonces aquí dice, no, la gestión no solamente es importante la posición política, sino la gestión también. Empieza a hablar de los derechos humanos, empieza a hablar del canal como un acto, ya en ese momento la soberanía sobre el canal se ve como un acto de colonialismo arcaico. Ya el tiempo ha pasado y dice, bueno, estas condiciones son ya inaceptables para los tiempos de la historia cuando ya avanza el siglo XX. Entonces la manera como este nuevo enfoque va a traducirse en la posibilidad de negociar la devolución del canal es lo que vamos a ver después de la pausa. El momento en que entra Carter es un cambio, un viraje en la política norteamericana. Entonces, Carter habla de los derechos humanos. Se habla del canal como un rezago colonial, digamos una estructura que ya no corresponde al final del siglo XX. Cuando se produce la revolución nicaragüense, no va a haber el apoyo a Somoza que había habido en otras ocasiones. Bajo la doctrina de la seguridad nacional normalmente apoyaban al personaje que estaba en ese momento en el poder. Entonces Carter no se va a dar ese apoyo. Luego la revolución nicaragüense va a llegar al poder en ese momento. Y entonces es otra política totalmente distinta
a la que se venía dando antes, precisamente porque toda la oleada crítica muestra otra perspectiva diferente de lo que está pasando en ese momento. Es en ese contexto, cuando viene el momento de Carter, que se juntan, por un lado, estos movimientos nacionalistas que se van a ver representados en la figura de Omar Torrijos. En la figura de él, obviamente, hay un sector importante de Panamá que lo apoya y que a quien él representa, y está la figura de Carter. Y ese encuentro de los dos, el viraje en el enfoque político de Jimmy Carter y el proceso el proceso político de necesidad de soberanía panameña, van a confluir históricamente en la posibilidad de que se dé el Tratado Torrijos-Carter. El Tratado Torrijos-Carter es el tratado por medio del cual el Canal de Panamá va a ser devuelto al pueblo panameño a partir de 1999. Porque la cláusula original, lo que se había hecho en tiempos de Varila, era a perpetuidad. Entonces, Torrijos decía que perpetuidad significaba la eternidad más uno. Imagínense todo el resto de la existencia. Entonces dijeron, tratados a perpetuidad no se pueden hacer ya a estas horas, eso ya queda mal visto, eso ya no queda bien. Ahí se da el tratado, por eso se produce. Eso no se hubiera podido producir en otro tiempo, ni en otras circunstancias, ni en otra coyuntura. Entonces, con el tratado empieza, esa devolución se va a dar en 20 años, poco a poco, que empieza con el desalojo, poco a poco las tropas se van retirando y se va entrando, el personal de Panamá va a empezar a ser entrenado en el manejo del canal, y poco a poco se va dando el proceso de devolución que es paulatino hasta llegar al momento de la entrega oficial en 1999. Entonces, eso, digamos, esa coyuntura histórica hace que, por las buenas, por un tratado, se logre una cosa que parecía imposible, dadas las condiciones desde las épocas de Teddy Roosevelt, en las que se había creado la concesión para la construcción del Canal de Panamá. Entonces, en ese momento se dan las condiciones históricas. Entre en las brumas del rumor de una conspiración o de un asesinato, queda perfectamente oscuro en la historia el porqué, el accidente en donde el general Omar Torrijos va a morir, el accidente de aviación. Eso queda en la bruma, como el caso Matteotti, como muchos otros casos en los cuales un personaje que está cumpliendo una función histórica trascendental desaparece de la escena mediante una muerte accidental, entre comillas. Entonces, el general Torrijos muere y el mismo proceso, digamos, de los generales, el mismo proceso político que estamos viendo, va a llevar a que más adelante uno de los asesores de él llegue al poder, que será el general Noriega. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, en la era de Carter tiene una política de apertura que es bien interesante porque provee otras alternativas históricas a la política exterior norteamericana, pero a él le va a pasar una cosa terrible. La revolución fundamentalista islámica estalla en Irán y la condición furiosamente antioccidental por todos los engaños de que han sido víctimas, desde las concesiones petroleras en adelante hasta los golpes de Estado para deponer intentos de nacionalizaciones como el que se le hizo a Mossadegh en el 51, todo eso ha generado un resentimiento terrible entre los iraníes, y la revolución islámica es furiosamente antioccidental. La revolución islámica expresa ese sentimiento antioccidental. En un momento dado se va a producir la toma de los rehenes norteamericanos. La toma de los rehenes norteamericanos es una declaración prácticamente, digamos, de guerra o de hostilidad de frente a los Estados Unidos y a Occidente. Y esa revolución, habíamos hablado cuando estábamos en el Medio Oriente, que afectaba tanto a los países árabes porque era chiita, y los países árabes son sunitas, como a los occidentales porque era antioccidental. Carter autoriza una operación para rescatar a los rehenes. La operación se vuelve un fiasco. Los helicópteros diseñados para la selva, que llevan tiempos en Vietnam y en las miniseries, se atascan en el desierto y en la arena, se estrellan unos con otros, mueren todos. Y cuando los iraníes se dan cuenta, dispersan a los rehenes. Entonces ya no se van a poder localizar en un punto como era la operación originalmente concebida. Entonces, cuando esto pasa, hay un momento en que
la otra ala de la política norteamericana cuestiona profundamente a Carter porque dice que se dejó quitar el canal, que se dejó hacer la revolución de Nicaragua y que se dejó y que no fue capaz de llevar a feliz término una operación de rescate de rehenes. Entonces empieza a haber una oposición y luego van a pensar en lo siguiente, y ahí viene como reacción a esto la era Reagan. En la era Reagan se va a pensar lo siguiente: inspirados en el jefe de todos los servicios de inteligencia, en el creador de todos los servicios, digamos, de la concepción de los servicios de inteligencia, Félix, uno de los personajes más importantes, Félix Dzerzhinsky. Félix, este personaje, Félix Dzerzhinsky, fue el que creó la Cheka, la primera policía de la revolución en Rusia. Este personaje se inventó una figura e inspirado en este personaje, en Félix Dzerzhinsky, es que George Orwell escribió la novela de 1984. La figura del gran hermano no tiene ese aspecto trivial que se le da hoy día. La figura del gran hermano es un personaje que controla todo, es el control social absoluto y es la muestra futurista más aterradora del fin de toda libertad. Eso es lo que significaba 1984 y es lo que significaba el gran hermano, inspirado en cuya estatua estuvo hasta el día que cayó la Unión Soviética frente a la prisión de Lubyanka. Este tipo se inventó una figura, y es que como de todas maneras va a existir oposición, él va a crear la oposición para que él sepa quiénes son los de la oposición y una de los clave antes de que puedan moverse. Esa figura se llamó el fideicomiso, y los organismos de inteligencia funcionan básicamente con el esquema que se inventó este tipo. Entonces, la idea es que para poder rescatar a los rehenes que están en Irán y para tratar de socavar o tratar de erosionar la revolución nicaragüense, se inventan una operación que consiste en crear una ruta del narcotráfico que en ese momento entra en escena, para de una vez saber quiénes son los que están haciendo la operación del narcotráfico. Ahí es por un lado. Con la plata del narcotráfico se le compran armas a los iraníes, porque los iraníes dijeron, les soltamos los rehenes si ustedes nos dan armas. Y lo cual además era muy curioso porque era la guerra de Irán contra Irak y Estados Unidos apoyaba en ese momento a Irak. Entonces le daba armas a Irán. Eso era muy peligroso porque esto era contra todos los controles, contra toda la democracia, contra todo el Senado, contra todo el estamento democrático norteamericano. Entonces era infiltrar una ruta creándola, una ruta de narcotráfico, infiltrarla por la operación de Dzerzhinsky, ¿sí? Por la inspiración de él, y con esa plata darle las armas a los iraníes para que suelten los rehenes y darle las armas a la Contra, que se convirtió en lo que llevó a la postre a una situación permanente de guerra en Nicaragua. Eso se conoció como el escándalo Irán-Contras, como el Irán Gate. Y ese escándalo lo protagonizó un personaje que se llama Oliver North. Y en el momento en que el jefe de la CIA tenía que responder ante la historia, si Reagan sabía o no sabía de esta operación, el tipo amaneció muerto. Mucho lo morido. Entonces, resulta que esta operación es terriblemente escandalosa y dentro de esta operación está el apoyo al general Noriega. O sea, él forma parte de todo este ajedrez geopolítico. Entonces, va a estar dentro de esta operación, digamos, va a formar parte de todo este tinglado y va a tener mucho poder. Se va a convertir después en un personaje, va a tener mucha corrupción en el poder y va a tener muchas miradas se van a hacer sobre este personaje que es terriblemente polémico, ¿sí? Y que estaba en una coyuntura muy particular que era esta de ese momento de la historia de los Estados Unidos. Entonces, este personaje llega a un límite en que está ya su nivel de corrupción y sus relaciones con Cuba y sus relaciones con otras fuerzas que son diferentes, porque es que está relacionado con todo el mundo, con los carteles, con Cuba, con Irán, está relacionado con mucha gente. Esto en un momento dado deja de ser útil para los intereses de los Estados Unidos y empiezan a decirle que se baje del poder y el tipo no entrega el poder, está muy comprometido con el poder. Entonces, en ese momento ya no solo no lo entrega, sino que su permanencia se vuelve una cosa muy compleja. Entonces, en ese momento, ya en la era de Bush, se decide hacer una invasión para deponerlo del poder. Se le dio el chance de irse a las buenas, pero no se fue a las buenas, entonces se hace una invasión.
La invasión va a ser tan terriblemente desproporcionada en términos militares que más parecería como para intentar desarticular el ejército panameño, la Guardia Nacional panameña, por si en las épocas de la devolución del canal fuera necesario que no estuviera. Entonces, la invasión fue aterradora, pero aterradora, y los números de muertos pueden oscilar entre 1.000 y 7.000, porque no se puede saber exactamente en qué momento, cuánta gente murió y desapareció en esta operación. Esto es uno de los puntos más polémicos de la historia de Panamá. Hay cualquier cantidad de posiciones frente a esto. Hay quienes sienten que esta invasión fue una cosa terrible contra el pueblo panameño. Hay quienes sienten que Noriega estaba despeñando el país hacia la tragedia y había que hacer lo que fuera para quitarlo de ahí. Hay quienes sienten que formaron parte de la resistencia en condiciones totalmente desiguales. Hay versiones diferentes en cada estamento de la sociedad panameña. Es uno de los puntos más polémicos y hay muchísimas miradas y muchos puntos de vista acerca del contenido y de la situación que esa invasión produjo. Después de la invasión, eso quedó arrasado, toda la zona del Chorrillo quedó arrasada. Eso fue una cosa muy polémica y es un episodio aún importante en la conciencia panameña que no se ha acabado de digerir. Más adelante, después de eso, bueno, se acaba el ejército, queda solamente policía y la Guerra Fría va a recrudecer con la invasión soviética a Afganistán y se van a inventar la locura de la Guerra de las Galaxias. Y cuando ya estaban en lo más loco, pasa lo inesperado. Cae la Unión Soviética, empieza la perestroika, cae el muro de Berlín, la Unión Soviética se disuelve, entonces toda la Guerra Fría como contexto deja de existir. Al dejar de existir la Guerra Fría como contexto, la reticencia que hubiera a entregar el canal desaparece, porque ya no hay un enemigo al otro lado del bloque geopolítico que pueda en un momento dado amenazar eso. Entonces, el fin de la Guerra Fría hace que la devolución del canal se pueda dar sin mayores contratiempos, lo que hubiera sido muy difícil si las cosas estuvieran geopolíticamente de otra manera. Entonces se va a entregar el canal. Alrededor de esto, John le Carré va a hacer una novela que se llama El sastre de Panamá, que es la historia de un sastre mentiroso que debe mucha plata y para que le pague las deudas se inventa un montón de información como que los chinos se van a tomar el canal y le creen un agente de inteligencia británico y finalmente casi iban a invadir a Panamá por un rumor, como pasa muchas veces en la geopolítica. El asunto es que esto permite, el fin de la Guerra Fría permite la devolución del canal. Y se lleva a término, sin mucha alegría, digamos, la devolución del canal se iba a hacer el 31 de diciembre de 1999, pero entonces ese día protocolariamente no podían asistir los mandatarios, entonces se hizo un acto protocolario el 14 de diciembre y el acto del pueblo sería el 31 de diciembre. La devolución del canal, como se transmitió en ese momento por los medios, no tuvo la trascendencia histórica de lo que este hecho ha significado y significará en el futuro para América Latina, para Panamá, para el siglo XX, para la coyuntura geopolítica. Digamos, es uno de los hechos más trascendentales la devolución de ese canal y no se le dio, fuera de Panamá no se le dio la importancia, la trascendencia que tiene la devolución del canal de Panamá. El pueblo panameño sí lo celebró en millones, lo celebró en las calles, lo celebró en todas partes, ríos de gente estaban el día que se cambiaron las banderas, se puso el nombre de uno de los estudiantes muertos, empezó uno de los estudiantes del 9 de febrero, fue cuyo nombre se puso en la primera base, digamos, aquí empezó un episodio absolutamente fantástico e interesante de la historia de Panamá. Panamá en el centenario va a tener la independencia y la soberanía y la construcción de una nación que está empezando su futuro independiente. Las zonas se devolvieron, se llaman zonas revertidas. Se están construyendo alrededor de las zonas revertidas una gran cantidad de ciudad, se ha construido en estos años, una sociedad entera está naciendo en estos años, aún quedan los problemas de un montón de islas que se usaron de polígonos y de bases y que tienen material bélico y armas químicas y todo eso no lo han limpiado, aún hay problema con eso. Pero ya viene toda la época de la independencia y la soberanía. Panamá cumple 100 años desde el momento en que se convirtió a la vida republicana.
Panamá cumple 500 años desde el momento en que fue imperio y ruta del imperio español. Panamá puede cumplir miles de años desde cuando fue la ruta de las culturas indígenas. Panamá, tan antigua como nueva, está empezando a la luz de la historia, el tipo de sociedad que ellos hagan, la capacidad que tengan para integrar su diversidad cultural, la posibilidad política de tener un proyecto democrático viable e integrador, la posibilidad de una fortaleza institucional, de una construcción de identidad. Todo está por hacerse en Panamá. Es el momento más apasionante de la historia y es cuando lo coge el centenario. Feliz cumpleaños, Panamá, en el momento en que se abre ante ustedes el sol de la historia. Desde los espacios de las antiguas rutas de los indígenas, desde los tiempos del imperio, desde la ruta de la esclavitud, desde la llegada de los franceses y la fiebre amarilla y la construcción del canal y el mundo de los emigrantes y el paso de la devolución y todas las historias que han atravesado la ruta, las aventuras, los sueños y las esperanzas de estas aguas, de este pueblo y de este canal. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.